Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como le hemos contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Claudia Zamora, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando una vez más. Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Esta mañana vamos a estar conversando y dando a conocer prestaciones y beneficios, subsidios que existen en el Estado para las familias que tienen mayores situaciones de vulnerabilidad. Subsidio familiar, subsidio maternal, bonos por asistencia, etcétera, etcétera. Vamos a estar conversando con una invitada muy especial. Sí, iba a decir yo justamente que para hablar de este interesante tema nos acompaña acá en nuestro estudio esta mañana de sábado Jacqueline Cáceres, que es jefa de participación ciudadana de IPC, Instituto de Previsión Social. Jacqueline, tengo varias preguntas, ¿eh? A ver si las que quiera me responde y las que no. Pero ¿en qué consiste, te quería preguntar yo, el subsidio familiar? ¿Cuál es la diferencia con la asignación familiar? ¿Y cómo se debe postular? O sea, ¿cuáles son los requisitos y si existe algún plazo asociado también? Un gusto saludarlos. Igualmente, feliz de tenerte acá. Gracias. Vamos a comenzar por orden. Ya vamos a referirnos al subsidio familiar, que se enfoca a las familias de menos ingresos, o aquellas que teniendo ingresos son muy bajos. Ese es el subsidio único familiar que se entrega a través de la municipalidad. Sí. ¿Ya? Yo tengo que postular, tengo que acudir a la municipalidad y solicitarlo. Y tengo que tener el registro social de hogares. ¿Ya? Eso es lo que se refiere al subsidio único familiar. En cambio, la asignación familiar se enfoca a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos. Esto quiere decir ingresos menores a 680.000 pesos, claro, aproximadamente, que tienen personas a cargo. Esto quiere decir que tienen cargas familiares. Yo te decía, ¿cómo postular? ¿Cómo se debe postular? El subsidio único familiar se acerca uno a la municipalidad de su comuna. ¿Ya? Ese se postula. En cambio, la asignación familiar no se postula, porque ese es un requisito que es para los trabajadores. O sea, tengo que estar trabajando, tengo que tener cargas familiares y tengo que hacer el reconocimiento de esas cargas familiares. Ahí está la diferencia. Sí. ¿Dónde las hago? Depende, porque si mi empleador está adherido a alguna caja de compensación, se hace en esa caja. Ahora, si mi empleador no está adherido a alguna caja de compensación, el trámite se hace directamente en los centros de atención de Chile Atiende, de IPS. Ahora, ¿existen plazos asociados, Jacqueline? No, en general no existen plazos asociados, se verifican los requisitos ya de las personas que solicitan el beneficio. Ya. Entonces, si no es trabajador, es la municipalidad, y si es trabajador, a través del empleador, con lo que esté asociado al empleador, como caja de compensación u otro. Buena información. Sí. Sigamos aprovechando nuestra entrevistada. ¿Dentro del subsidio único familiar se incluye también el subsidio para la mujer embarazada o son diferentes? Continuando siempre por las familias más vulnerables, sí, ellas tienen efectivamente el subsidio para la mujer embarazada después del 5º mes. Eso significa que teniendo el certificado del 5º mes, tú acudes directamente a la municipalidad de tu comuna, entregas el documento, por supuesto que tienes que tener registro social de hogares. Oye, y en el caso de la asignación maternal, ¿cuáles son o serían los requisitos para postular? La asignación familiar es para las mujeres trabajadoras. Maternal, ¿no? Maternal, efectivamente. Ellas también tienen que tener el requisito de estar trabajando. El certificado del 5º mes. Ese certificado, si lo emite algún doctor particular, se tiene que llevar al CONPIN y se tiene que visar. Si no, si se hace a través de consultorio, directamente a los centros de atención de IPS Chile Atiende o la municipalidad si es subsidio único familiar.
Y hablando de estos subsidios, para poder aterrizarlos, ¿a qué monto corresponde a cada subsidio? ¿Cuánto es la plata que se puede recibir, digamos? Cuando hablamos de subsidio familiar que va enfocado a las familias más vulnerables, estamos hablando de un monto de 11.887 pesos. ¿Mensuales? Sí. Por carga. Por carga familiar. Esto quiere decir que si yo tengo 2 hijos, me va a corresponder a mí como la mamá y a mis causantes, o sea, me pagan 3. Porque Oye, es el único caso, claro. disculpa, es Sí. el único caso en que la mamá es beneficiaria y causante. O sea, recibe por ella y por sus los hijos. hijos. Sí. ¿Y cargas, ¿solo Sí. pueden ser carga los hijos? Los hijos o las personas que tú tengas a cargo, porque puede ser por resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no, a lo mejor en algún momento me dejaron el niño, la mamá se fue o pasó algo en la familia, que yo me hice cargo de los hijos. Claro. Entonces ahí ya... Que se da Eso también, se ¿no? acredita con la sí. resolución judicial. Exactamente. Y en el caso de la asignación familiar, ¿o el monto depende del tramo de ingresos? ¿De qué depende? Recordemos siempre que la asignación familiar va enfocada a los trabajadores y trabajadoras con ingresos menores. Por ejemplo, si hablamos de... ellos están en diversos tramos. Si hablamos en el tramo 1, que corresponde a 11.887 pesos. Y esto es a los que ganen menos de 302.200 pesos. Ya a ellos se les paga eso y así relativamente va aumentando, pero no puedes sobrepasar los 680.000 aproximadamente en ingresos. Ya, sobre eso en el fondo no corresponde a Claro. la asignación familiar. Sí, todo lo que es más detalle de tramos tú lo puedes encontrar en nuestra página web www.ips.gov.cl. Jacqueline, tengo entendido que hay algunos subsidios que necesitan tener el Registro Nacional de Hogares. ¿Tú nos podrías contar esta mañana en qué consiste este registro y dónde también nuestros auditores y auditoras pueden tener más información? Sí, Julio, ningún problema. Como mencionamos anteriormente, recordemos que está el subsidio para las familias de menores ingresos, o que teniendo ingresos son bajos o que simplemente no trabajan. ¿Ya? Ese es uno, y ahí se requiere el registro social de hogares. Pero cuando hablamos de asignación familiar, no se pide el registro social de hogares, porque ellos la condición la dan, su condición de trabajador o trabajadora. El registro social de hogares es el que reemplaza la ficha de protección social, es un sistema para medir la condición de vulnerabilidad de las personas. ¿Qué quiere decir? Para asignarte un porcentaje de carencia socioeconómica. Claro. Sí, complementar ahí que eso se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Social y que también, para quienes nos escuchan, si uno no tiene registro social de hogares y quiere tenerlo, tiene que acudir a su municipalidad en donde se pide y se inscribe para un proceso de Es lo más encuestaje. expedito, ¿no? ¿Ah? Exacto. Sí. En el fondo se acude a la municipalidad y se realiza el proceso y como resultado de ese proceso se asigna un tramo, que es lo que menciona la Jacqueline. especialista acá, que en el fondo categoriza los grupos de familias, en el fondo Exacto. de hogares en ciertos tramos. También tenemos la página web para hacer la solicitud, www.registrosocial.gov.cl. Ujú. Ya. ¿Ya? Súper Pero fácil. también, si yo hago todo esto por internet, también tengo que ratificarlo directamente en la municipalidad. Ujú. Ya. Y en el fondo, la asignación familiar, la asignación maternal se acredita en el fondo porque la asignación familiar corresponde al trabajador y se acredita la condición de trabajador. Sí. La diferencia con el registro es que el registro social de hogares cubre también familias trabajadoras y no trabajadoras. ¿Qué otras diferencias hay entre esas dos cosas que parece que tienden a confundirse? Tú dices el subsidio familiar que da la El acreditar municipalidad. las condiciones para el subsidio y el proceso del registro social de hogares. Es que el subsidio familiar que otorga la municipalidad, o sea, el ministerio a través de la municipalidad, efectivamente ahí tienes que acreditar tu condición de familia, de que no hay recursos o que habiéndolos son muy bajos en estricto rigor. ¿Ya? Su situación. ¿Ya? En cambio, el trabajador es un beneficio que da el Estado, pero a través lo entrega el empleador. ¿Ya? Va directamente relacionado con su trabajo. ¿Ya? Y va relacionado a los ingresos, siempre igual.
Ujú. Y una pregunta que recibimos bastante frecuente es que ¿qué diferencia tienen o si son lo mismo el submaternal y el subfamiliar, el subsidio único maternal y el subsidio único familiar? ¿Son lo mismo? Es un beneficio, ambos son beneficios que da el Estado, ¿ya? Pero por diferentes ramas. Que el subsidio familiar es maternal, es para la mujer que está embarazada, ¿ya? Que es después del 5º mes. Pero uno ¿ya? puede tener ambos, por ejemplo, No, si yo son estoy incompatibles. embarazada de 5 meses y Ah, tengo sí. 2 hijos de 3 y 5 años, ¿puedo Sí. recibir por mis hijos y por mi Sí, embarazo? por supuesto. Después del 5º mes tú tienes que acreditarlo, sí. Ujú. Ya lo acreditas en la municipalidad. Ok. Esta mañana nos acompaña Jacqueline Cáceres, jefa de Participación Ciudadana de IPS, Instituto de Previsión Social. Jacqueline, y en relación al subsidio de discapacidad, ¿existe un subsidio de discapacidad e invalidez y otro subsidio por discapacidad mental? ¿Podrías comentarnos un poquito también cuáles son sus diferencias y en qué casos se puede postular? Efectivamente, Julio, existe un subsidio de discapacidad mental y está dirigido a menores de 18 años que tienen una condición de discapacidad mental, ¿ya? La que se acredita a través de un certificado del COMPIN. Y se paga a la persona que tenga la tutela del menor. ¿ya? Ya. Esto es hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Como tope. Sí, porque si es después, ellos pueden acceder a lo que es la pensión básica solidaria por invalidez. Que se tramita posterior a este Exacto. subsidio. Sí. Y la invalidez que preguntaba Julito también, ¿cuál Ujú. es la diferencia ahí? La condición es discapacidad mental. ¿Ya? Esa es. No existe un subsidio de invalidez, digamos, que es la pregunta frecuente que nos hacen también. Claro. A lo mejor lo tienden a confundir con la pensión básica solidaria de invalidez, que Ujú. son otras invalideces. Ok. Y esa correría después de los 18 años. Exacto. Perfecto. Y en relación, otra pregunta frecuente que recibimos es cómo se relacionan estos subsidios con el subsistema de seguridad y oportunidades que implementa también el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. ¿Qué nos puedes comentar ahí? Ya, el subsistema de seguridad y oportunidades son programas que tiene el ministerio, que va enfocada para las familias de extrema pobreza. Aquí no se postula, ya se selecciona. ¿Y cómo la selecciona? A través del registro social de hogares, que hablábamos delante de esta caracterización. ¿Ya? Entonces ahí se selecciona la familia y dentro de esa familia puede ir, van asociados bonos, derechos y deberes. Dentro de esos beneficios están los bonos. Y puede ser una familia que aquí tenga el subsidio único familiar perfectamente, ¿ya? Y junto a ello van otros beneficios más, por ejemplo, el bono control niño sano, el de asistencia, el logro escolar. Pero la idea de estos programas es sacarlo de la extrema pobreza de esta familia. Y lo principal para acceder, en el fondo, es que la gente tramite su registro social El de hogares, registro que es como social. la puerta de entrada. ¿Sí? Exacto. Claudia, tú tenías una pregunta sobre el pago también. Sí, ¿dónde se realiza el pago de estas prestaciones, de estos Los apoyos? subsidios y bonos del Estado se pagan principalmente a través de la red de pago contratada por el Instituto de Previsión Social. Esto quiere decir, por ejemplo, todos los cajas de compensación, los héroes, y más de 1.400 puntos de pago rural. O sea, a nivel de todo el país, A nivel del país. es fácil acceder Sí. al pago de este beneficio, más bien prestación, digamos. Pero yo pensaba, ¿y si hay algún inconveniente, Jacqueline? ¿Dónde pueden llamar? Un poco lo que decía anteriormente, a través de www, ¿o no? ¿O hay otra manera como comunicarse o hacer la consulta? Si los usuarios o las usuarias tienen algún problema respecto a estos pagos, pueden llamarnos al call center de Chile Atiende o a cualquier sucursal Chile Atiende del IPS. Bueno ese dato. ¿Cuál es el Sí. número del call center? 101. Fácil. Ah, sí. ¿Desde red Súper fija y fácil. desde celular? Sí, Corre para todo el país, ¿no? Sí. ¿Y tiene Además, horario? nuestra radio llega a todo el país también, así que... de 8 de la mañana a 20 horas. Continuado. Sí. Ese es un muy buen dato. 101 entonces, de 8 de la mañana a 20 horas, consultas, reclamos, felicitaciones, Sí. lo que Oye, y corresponde. hablando de preguntas que saquen a nuestras auditoras y auditores de dudas, ¿estos beneficios de los que tú hablas se deben retirar personalmente en el IPS o hay que tener en cuenta
o hay que tener una cuenta RUT, por ejemplo. Sí, se puede tener. O de algún banco. Sí, sí, Julio, efectivamente tú puedes tener una cuenta RUT, ¿ya? O de otro banco. Y el trámite se hace directamente en las sucursales de atención de Chile Atiende. De Se ha IPS. simplificado harto, Sí, ¿ah? sí. Está bien, esa es nuestra misión como Estado, Sí, hacer pues, que las cosas sean fáciles para las fáciles. familias. Y respecto a los bonos, recibimos muchas consultas también por el bono del trabajo a la mujer. ¿En qué consiste ese bono y qué podríamos contarle a las familias que nos escuchan? Bueno, el bono trabajo a la mujer es un aporte monetario del Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras. La administración de este bono es de CENSE, ¿ya? Y se postula a través de la página www.bonotrabajomujer.cl. El pago de este bono se calcula a partir de la renta bruta de la trabajadora. ¿Ya? Los requisitos te los puedo indicar. Sí, por favor. Sería que sean trabajadoras dependientes o independientes, que tengan cotización al día, que pertenezcan a este 40% más vulnerable de la población según el registro social de hogares. Y que se encuentren entre las edades de 25 y 59 años de edad con 11 meses. Por lo tanto, todas las mujeres también deben estar inscritas, como lo hemos mencionado, a través del registro social de hogares. Yo tengo la percepción, por lo que tú dices y las preguntas que te ha hecho Claudia, que se ha ido avanzando y positivamente en cuanto a la atención para la persona. Sí, la idea es llegar a la ciudadanía, acercar todos los beneficios del Estado, darles comodidad, simplificarles el camino, no que sea engorroso, ir para allá, hacer esto, no, al contrario. Y que yo también estoy pensando en la gente de regiones, Sí. que de repente se ve como se sienten ellos, ¿verdad? Yo soy de región también, entonces se sienten ellos como como que no se preocupan tanto como lo hacen quienes viven en la capital. Y no es así. Santiago es Chile. Claro. Bueno, ustedes han logrado eso. Sí, la institución es muy preocupada, nuestra institución, de acercar la misma institución con todos los beneficios a lo largo del país. Y por eso están estos 1.400 puntos a nivel de todo el país. Claro, a nivel país. Y eso quiere decir que si yo vivo en un lugar muy apartado, puedo acceder, o sea, me van un lugar X a pagar, o sea, no tengo que estar gastando tiempo y dinero, que a lo mejor mi beneficio va a ser lo mismo que el viaje. Claro, olvídate, pues, Entonces, si tengo que gastar plata y trasladarme y hacer todo. Eso también pasa porque la institución está constantemente escuchando al usuario, escuchando todo, que sea una retroalimentación para nosotros ir mejorando día a día. Y también a través del sitio web. ¿Nos repites la dirección del sitio web? Que entendimos el 101, pero por internet, que hoy día nos permean todos los espacios, ¿cuál es la dirección? www.ips.gov.cl ¿ya? O www.chileatiende.cl. ¿Tú tienes la misma percepción mía, Claudita, en el sentido que se ha avanzado bastante? Sí, y te estoy pero preguntando también a ti porque Chile Crece Contigo también ha avanzado. Claro, como uno siempre dice, bueno, podemos hacer más y tenemos que hacer más, así que qué bueno que lo hacen más accesible a las familias, y nosotros también necesitamos mejorar día a día la información, porque tal cual como nos pasa, uno se confunde con el subsidio familiar. Sí. Fuiste muy clara en explicarnos todas las diferencias, pero todos los días nos llegan muchas consultas de familias que necesitan información en esto. Y ahí comentar que en la web del Ministerio de Desarrollo Social, también para si nos escuchan profesionales u otras personas que trabajan con familias, existe un documento que se llama Guía de Beneficios Sociales. Mira. Que establece todos los tipos de bonos, apoyos, todo lo que mencionó nuestra especialista y más, requisitos, cómo se postula, si se postula o no, todo el detalle lo pueden encontrar en la web del Ministerio de Desarrollo Social, www.ministeriodesarrollosocial.cl, con el búsqueda Guía de Beneficios Sociales. Y hablando de consulta, como dices tú, yo tengo consulta para ti también. ¿Podrías, Claudia, hacer o dar una breve síntesis de todos los subsidios
y dónde pueden informarse las personas que tengan dudas también. Es un poco lo que mencionábamos. En este documento, en esta Ya. guía de beneficios sociales, existe como una síntesis de todos los apoyos que están disponibles y qué mecanismos de Y ustedes lo postulación hacen, tienen. ¿no? A través Está en la de- web del ministerio, además de la información que menciona Sí. acá la colega de Mira. IPS y de Chile Atiende. La idea es que todas las familias se puedan informar por la mayor cantidad de Sí. canales posibles, que la información llegue a quien lo necesita. Correcto. Algo que agregar, porque de pronto uno termina el programa y dice, y tú te quedas con la idea de que algo quedó en el Sí. camino. O reiterar algo. Efectivamente, es siempre considerar distinguir los subsidios del Estado. Distingámoslos como subsidio para las personas de escasos recursos que no tienen ingreso y para aquellas que teniéndolo tienen bajos ingresos. Y la otra, el otro grupo es para los trabajadores de menores ingresos. Y toda esta información, reiterarla, está en la página de Chile Atiende a través de www.chileatiende.cl o a través de nuestro call center 101. Y por supuesto agradecer también que estamos siempre trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en todo lo que son los beneficios. Bueno, y nosotros también te queremos agradecer, Jacqueline, dejaste una mañana como esta para estar con nosotros y especialmente con nuestros auditores. Muchas gracias. Muy Pues. gentil. Ella es jefa de participación ciudadana del Instituto de Previsión Social IPS, Jacqueline Cáceres. Claudita, nos despedimos. Se nos pasó volando, ¿ah? Sí, muy Estuvo rápido, muy interesante, didáctico. Aprendimos harto y ojalá que quienes nos escuchan también. Hasta la próxima. De todas maneras, muchas gracias por estar con nosotros una vez más y nos juntamos en 7 días aquí, creciendo juntos. Buenos días, que lo pasen bien.